Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por estar nuevamente acá en estos videos del profesor Daniel Terán. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la reforma o la reforma protestante. Esta es otra actividad, clase virtual para los alumnos de la materia Historia de la Cultura 2 o Cultura y Modernidad, correspondiente a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Quien les habla y tiene el gusto de estar con ustedes es el profesor Daniel Terán. Bien, vamos a hablar entonces del tema de la reforma o la reforma protestante. Vamos a comenzar justamente el principal punto en este video, que vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible. Vamos a tratar de evitar extendernos demasiado. Vamos a destacar los puntos más precisos. Vamos a comenzar entonces con una definición de este acontecimiento. Bueno, lo que conocemos como la reforma a secas o la reforma protestante, para ser un poco más explícitos, es lo que corresponde al movimiento de revolución religiosa que se va a desatar en Europa central y occidental en los siglos XVI y se va posteriormente se va a extender hasta la actualidad, y en el cual la Iglesia Católica se dividió en distintos grupos que va a permitir el surgimiento de nuevas iglesias nacionales. Esa rebelión, encabezada en Alemania, luego se va a extender a otros países, Suiza, luego se va a extender a Inglaterra y otras localidades del mundo occidental, va a terminar dividiendo la cristiandad, lo que nosotros conocemos como el cristianismo en el mundo occidental. Estaba representado fundamentalmente por lo que era la Iglesia Católica. Es muy importante este punto porque cuando pensamos en el cristianismo, muchas veces las personas tienden a pensar que el cristianismo es lo mismo que decir protestantismo, evangelismo, y se trata de crear una especie de antónimo entre cristianismo y catolicismo, lo cual es incorrecto. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, estamos hablando de la religión basada en Jesucristo, que tiene a Jesucristo como Mesías, Hijo de Dios y Salvador. Pero cuando hablamos de catolicismo, estamos hablando más que de una religión, una doctrina y una iglesia que sigue esas enseñanzas de Jesucristo, pero tiene una interpretación que resultó diferente a otros grupos. Entonces, cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando fundamentalmente de tres grandes grupos. ¿Okay? Básicamente, lo que nosotros conocemos como el cristianismo está representado por tres grandes grupos. Como podrán ver, la Iglesia de Jesucristo, que es la religión instaurada, se divide en tres grupos. El primero correspondería a la Iglesia Católica o el catolicismo, la llamada Iglesia Católica Romana, que para algunos nació en el año 33 después de Cristo, cuando se produce la muerte y resurrección de Jesucristo, o el año 50 después de Cristo con el primer concilio, el llamado Concilio de Jerusalén. Otros consideran que el surgimiento del catolicismo realmente es en el año 325, cuando se da el concilio de Nicea, convocado por el emperador romano Constantino para unificar las distintas tendencias del mundo católico. Los católicos, como saben, son aquellos que tienen una autoridad llamada el Papa. Su sede está actualmente en el Vaticano. Aceptan el culto a las imágenes, utilizan a la Virgen María y a los santos como intercesores, pero no es el único grupo como tal cristiano. También están las llamadas iglesias ortodoxas, llamadas así porque ellas tratan de seguir la tradición más antigua del cristianismo. Esas iglesias se separaron del catolicismo romano, las primeras en el año 531, otras en el 431, 451, pero las más representativas eran las que se encontraban en Europa Oriental y el Cercano Oriente, que estaban todas congregadas en la iglesia oriental que tenía su sede en Constantinopla. Esas iglesias se separaron en el año 1054 y nosotros distinguimos a los ortodoxos por sus trajes negros, un tipo de cruz un poco diferente, y los templos que no son exactamente iguales a las catedrales europeas, occidentales. Los sacerdotes generalmente llevan barba, utilizan todo este traje y tienen un culto a lo que llaman los íconos o los iconos,
que son unas imágenes religiosas de madera bellamente ilustradas. Ahora bien, el último grupo, el más reciente de los tres, es el que corresponde al protestantismo. Las iglesias protestantes son el último grupo y es el que se va a producir en el siglo XVI, a partir de 1517. Esa rebelión protestante, llamada así porque protestaron contra los excesos, de lo que se considera los excesos del cristianismo católico, de la iglesia católica, va a ser el tercer grupo fundamental en el mundo cristiano. Así que cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de la religión de Jesucristo, pero hay tres vertientes, tres versiones, tres iglesias o tres doctrinas. La primera, la más antigua, que se considera el catolicismo, luego la ortodoxa o las iglesias ortodoxas y finalmente las iglesias protestantes o reformadas, que son las iglesias que muchas veces se hacen llamar a sí mismos como cristianas, pero cristianas son las tres, solamente que tienen interpretaciones doctrinales diferentes. Entonces, bueno, la tercera vertiente del cristianismo que va a surgir, la más reciente, es justamente esta, y esta que está acá, el protestantismo, en este año es una división del catolicismo, que es lo que vamos a ver acá. Justamente, la reforma protestante como movimiento, resumo nuevamente, es un movimiento de revolución religiosa contra la jerarquía de la Iglesia Católica y que va a terminar permitiendo la creación de iglesias nacionales. Dividió el cristianismo del mundo occidental. El cristianismo del mundo occidental, lo que se llamaba el cristianismo latino, estaba concentrado en la Iglesia Católica que tenía su sede en Roma. Esa Iglesia Católica Romana del mundo occidental, de la cristiandad latina, se divide finalmente en dos grandes grupos y ese proceso que se va a desarrollar va a deberse a una serie de elementos que precisamente vamos a explicar. Vamos a ver justamente las causas y antecedentes de este suceso. Todo proceso histórico es el resultado de una serie de elementos que se van acumulando y que finalmente se terminan mostrando. Va a pasar exactamente igual con la reforma protestante. Eso no va a surgir de la nada, eso no va a ocurrir porque a un grupo de personas se le ocurrió rebelarse contra las autoridades, etc. No se da por ese tipo de cosas. Las causas que podemos identificar de este movimiento están fundamentalmente orientadas en unos cuatro grandes aspectos. La primera de las causas de este movimiento es lo que vamos a llamar la corrupción dentro de ciertos sectores de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una institución espiritual, porque precisamente era una institución religiosa en ese momento, y la Iglesia estaba presentando ante la opinión pública, ante la sociedad, una pérdida importante de autoridad moral. ¿Qué decimos con eso? Bueno, si es una autoridad, si es una institución religiosa y espiritual, se supone que sus miembros deben exhibir una conducta, unos valores y unas virtudes que sean cónsonas, que sean exactamente paralelas a lo que se está diciendo, entre lo que se dice y lo que se hace. Pero la Iglesia, desde la caída del Imperio Romano, empezó a tener un papel muy importante en la vida social europea, y la actividad de la Iglesia involucrándose en cuestiones de política, de poder, ya sea poder político o poder económico, lesionó el prestigio de la Iglesia porque muchos de sus miembros se empezaron a comprometer en actividades verdaderamente cuestionables. Es así cuando se presentan dos elementos, dos graves perjuicios para la Iglesia Católica, como eran la llamada simonía o el nicolaísmo. La simonía no era otra cosa que comprar cargos o utilizar sobornos para que alguna figura religiosa pudiese acceder a ciertos cargos de poder, es decir, poder llegar a ser sacerdote, párroco, entrar a un monasterio o convertirse en obispo, cardenal. Incluso llegó a suceder que se compraban votos para poder elegir a un papa. Eso se vio mucho, sobre todo ya a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Muchos de esos papas, los papas Borgia y los papas Medici, compraron votos
para poder llegar allí. Y otro elemento quizás más grave y más escandaloso era el nicolaísmo, que no era otra cosa que no cumplir con el celibato sacerdotal. Es decir, durante muchísimo tiempo fue costumbre que un sacerdote tuviese una mujer, un amante, tuviese familia. De hecho, son famosos los casos de ciertos papas que precisamente tuvieron hijos que llegaron a colocarlos en el caso de cardenales, tal como se vio con la familia Borja, los Borgia y los Medici, que llegaron a tener familia que gracias a la influencia de ellos los colocaron en cargos. No sé, se supone que un papa no debe tener esposa, no debe tener hijos. Y cuando digo esposa no me refiero a que se casó con ella, sino que vivía con ella o que la opinión pública reconocía que era su mujer. Esa falta de seriedad de parte de muchos elementos de la iglesia marcaba ante la opinión pública una decepción con el papado, con la autoridad de la iglesia. Entonces eso hacía que los papas fueran vistos como representantes de la inmoralidad, como representantes del pecado. Entonces, cuando ya nos estamos acercando a los siglos XIII y XIV, los papas son vistos como figuras polémicas, figuras que la gente caricaturizaba de mala manera. Aquí podemos ver una imagen del papa con unas garras como si fuera el demonio. Y aquí vemos en otra figura medieval una imagen donde está el papa junto con un demonio que va a ser consumido por una especie de dragón. Estas ilustraciones eran una muestra de clara oposición a la iglesia, porque consideraban que el papado ya estaba sumamente corrompido, y esas críticas estaban muy presentes al menos 200 años antes de iniciarse formalmente la reforma. Entonces esa actitud de la corrupción va a ser uno de los primeros elementos a destacar en la crisis que va a explicar la reforma. Bien, la segunda causa que vamos a conseguir acá en lo que es la reforma, la número 2, es la lentitud de la iglesia para hacer reformas internas, para promover cambios que permitieran ante la opinión pública ver que se dieran actitudes más positivas, actitudes más correctas para lo que nosotros considerábamos una iglesia más digna, con más autoridad moral. Dichos cambios actuaban muy lento porque la iglesia es una institución de mucha antigüedad que siempre se ha caracterizado por tener unos tiempos y unas velocidades ante las demandas sociales mucho más pausadas que otros organismos. Entonces, esa lentitud de parte de la iglesia hizo que muchas personas pensaran que definitivamente lo que había que hacer era formar tienda aparte, no concentrarse ni quedarse ya con la iglesia católica, sino formar una nueva iglesia, salirse de esa iglesia. Bien, la tercera causa de la reforma protestante, la tercera causa, tiene que ver justamente ahora con lo que podríamos llamar el deseo de quitarle los bienes materiales que posea la iglesia, ya sea por elementos de la nobleza territorial que había en distintas partes, o también de los reyes absolutistas que estaban en proceso de formarse. En la iglesia era un poder que había alcanzado gran impacto en el aspecto económico en la Edad Media. En los monasterios, las abadías, tenían terrenos a su disposición donde había campesinos que cultivaban, pagaban impuestos, y muchas veces la iglesia en algunas partes de Europa hizo el papel prácticamente de banquera. Los monasterios, ya sea por las limosnas, las contribuciones, los diezmos que la gente pagaba, ya sean nobles, campesinos, tenían mucho dinero, y esas riquezas eran ansiadas ya sea por los nobles o por los reyes, porque eso era un poder económico y eso era naturalmente algo codiciado. Entonces hay un deseo de los sectores
del poder temporal, lo que sería el poder político de la época, de meterle mano a esas riquezas. Y la iglesia, con tanta corrupción, con tanta mala imagen que tiene ante la opinión pública, es precisamente el blanco perfecto para que ocurra eso. Y por último, la cuarta y última causa que nos corresponde analizar acá para entender lo que va a ocurrir como el Renacimiento, que va a ocurrir como la Reforma, tiene que ver con el Renacimiento. Esto es una causa que muchísimas veces se ha destacado como la primera y la fundamental. Y es que el espíritu del Renacimiento que había fomentado el antropocentrismo es muchas veces destacada como la verdadera causa de la Reforma, pero aquí hay un error. Los renacentistas pensaban colocar al hombre como centro del saber y colocar más que a Dios a la religión en un segundo plano. Entonces, ¿cómo va a ser posible que la Reforma vaya a ser una consecuencia exactamente igual? Bueno, lo que ocurre es que el espíritu renacentista lo que hace es crear un espíritu crítico, y un espíritu crítico contra la religión, contra las figuras de la jerarquía religiosa, no tanto contra Dios. Por el contrario, quizás la mayor influencia que tiene el Renacimiento en el origen de este movimiento religioso será que algunas personas eruditas, cuando estudian precisamente el Evangelio y la vida de los santos cristianos del principio, es que hay un deseo de retornar al espíritu cristiano inicial. Es decir, en ese aspecto se podría decir que es parecido al Renacimiento. Los renacentistas querían volver a la época de Grecia y Roma, y en ese aspecto es parecido el deseo de muchos reformistas de volver, pero no volver a la época de Grecia y Roma, sino volver a la época del cristianismo primitivo, de Jesús y los apóstoles. Esa sería la idea. O, por el contrario, más que volver, que esa actitud regresara. Porque los renacentistas querían que regresaran las ideas y los saberes de la antigüedad griega y la antigüedad romana, el mundo clásico, a este siglo XV y XVI. Bueno, en este caso, los reformistas querrían, inspirados por cierto ambiente intelectual, cierto clima de opinión, que la pureza del mensaje inicial de Jesucristo, los apóstoles, los primeros cristianos, regresara en esta época, porque se consideraba que la religión, el manejo que se estaba haciendo de la religión, estaba siendo muy malo. Entonces, bueno, eso va a marcar la cuarta y última causa del Renacimiento, de la Reforma protestante. Ahora bien, hay tres antecedentes que explican este momento histórico que estamos viendo. Estos tres antecedentes se van a dar porque hay intentos que se aproximan a lo que va a terminar aconteciendo en Europa en 1517, que es cuando se inicia formalmente la Reforma. El primero de estos antecedentes es el que corresponde a un santo católico, porque la Reforma podríamos ubicarla como su primer antecedente en la figura de un hombre humilde, muy místico, vinculado a las tradiciones católicas, y que es prácticamente considerado el santo más popular de la historia. Nos referimos a San Francisco de Asís. Cuando se habla de la Reforma protestante, muchas veces no se incluye a San Francisco de Asís como figura central o antecedente, pero resulta que si estudiamos con detenimiento, ahí vamos a conseguir el primer caballero que nos va a hablar de los antecedentes de este movimiento. Fíjense acá, este es San Francisco de Asís, en una imagen hecha de él en la Basílica de Asís, en Italia. Aquí lo vemos justamente a él predicándole a unos animales. Esa es la razón por la cual San Francisco de Asís es conocido como el santo patrón de la ecología. ¿Por qué San Francisco de Asís es considerado uno de los antecesores de la Reforma? Porque él plantea un retorno a un cristianismo sencillo, donde la vida religiosa sea una vida entregada a Dios, una vida donde se cumple el celibato y además no se manejan bienes y riquezas. San Francisco de Asís crea una orden que es conocida hoy en día como la orden franciscana, donde sus sacerdotes vivían en absoluta pobreza, andaban con apenas un sayal y hecho de yute,
y andaban con sandalias, vivían prácticamente de la caridad que le pudiesen dar otras personas, es decir, vivían realmente como mendigos, como muy pobres, porque se basaba en la idea de que Jesucristo no tuvo bienes, Jesucristo no tenía dinero, no tenía palacios, no usaba oro, no usaba diamantes, prendas, ni nada de eso. Entonces esa idea de San Francisco de Asís fue muy revolucionaria y acercó a muchísima gente a la religión cuando vio justamente ese tipo de demostraciones. Y eso, por supuesto, se hizo dentro de la Iglesia Católica. De hecho, San Francisco de Asís, cuando empieza a tener su conversión espiritual, allá por la primera década de los años 1200, en el siglo XIII, está en una iglesia en ruinas, en San Damián, y él escucha la voz de Jesucristo que le habla a través del crucifijo, y el crucifijo le dice, Francisco, repara mi iglesia, ¿no ves que está en ruinas? San Francisco de Asís piensa que se está refiriendo al templo, a que estaba en ruinas, pero no, es una cuestión metafórica y más profunda. Por eso es que se considera que San Francisco de Asís es el primero de los antecedentes a la Reforma protestante. Pero la Reforma de San Francisco de Asís, los intentos de reforma de él, es una reforma que se hace dentro de la institución, porque San Francisco de Asís acepta la autoridad del Papa, va a Roma para que le autoricen su orden religiosa y se le reconozca. Así que sería un prerreformismo dentro de la Iglesia Católica. Pero fuera de la Iglesia Católica, ya los que quieren formar tienda aparte, van a ver otros dos grupos, otras dos personas. Justamente como se consideraba que los daños dentro de la iglesia, la corrupción era demasiado grande y ya no había más nada que hacer, habían surgido sectas alrededor del siglo XIII en Europa, que buscaban, una espiritualidad distinta a la que decía la iglesia en Roma. Estamos hablando de las iglesias, de los grupos, de las sectas de los valdenses, llamados así porque su fundador se llamaba Pedro Baldo, Pierre Baldo, y el grupo de los albigenses o los cátaros en el sur de Francia. Esas fueron herejías que fueron combatidas, inclusive con sangre y fuego, y fueron prácticamente exterminadas. Y ya era una demostración de que mucha gente pensaba que ya no se podía hacer nada dentro de la iglesia. Entonces así llegamos al segundo caso de antecedente, que es el caso de John Wycliffe. John Wycliffe era un teólogo inglés, había estudiado en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Oxford, y se puso a estudiar la Biblia y sacó conclusiones como que prácticamente llevarían a inspirar a la Reforma, planteando que la Biblia debería leerse en el idioma de las personas, no tiene por qué ser en latín. Planteaba que la iglesia no debe tener bienes de fortuna, no debe ser un poder económico, y también planteaba que no debería haber un sacerdocio centralizado y estructurado con la iglesia, sino que cualquier persona que tuviese fe y fuera piadosa, y una persona que leyera la Biblia y estuviese en comunidad, podía dedicarse a esa vida. Entonces, el movimiento de Wycliffe tuvo relativo éxito en Inglaterra, sus seguidores fueron llamados los Lollardos, y fue un movimiento que tuvo cierto impacto en una parte de Europa y alimentó la tercera y última de estas actividades prerreformistas. Wycliffe murió y su movimiento poco a poco fue combatido, pero en Europa Central, en lo que nosotros conocemos como la República Checa, que antes se llamaba Bohemia y hoy le decimos Chequia, un seguidor de él, un religioso y un teólogo llamado Jan Hus, Juan Hus en español, planteó las mismas ideas, se vio muy influenciado, y él planteaba una idea mucho más radical, y de hecho quiso crear un grupo separado que se llamaron los Hermanos Bohemios, que la gente los llamaba husitas. Cuando él comienza a predicar ese tipo de ideas, es llamado, censurado, es llamado por las autoridades religiosas, y él pretende explicar sus ideas, pero lamentablemente el concilio de Constanza, una ciudad en Suiza donde él se presentó, más que escucharlo, lo que hizo fue juzgarlo, lo condenaron a muerte, y lo quemaron. A él lo queman justamente casi un siglo antes de que comience la Reforma protestante, porque él
lo que él había planteado era un abierto desafío a la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Y él fue quemado. Se dice que cuando él fue quemado, él dijo, bueno, hoy me quemarán a mí, pero dentro de un siglo no podrán quemar a alguien que hablará con mayor fuerza que yo. Y hay quienes dicen que estaba prácticamente diciendo que dentro de un siglo, es decir, en el siglo XVI, a él lo queman en el siglo XV, vendrá un movimiento de reforma que no van a poder detener. Y bueno, hay quienes ven una vinculación con Lutero. En efecto, Jan Hus lo queman y su muerte desata una molestia de parte de una gran cantidad de personas en la región, sobre todo campesinos, y estalla una violenta rebelión que es lo que se conoce como las guerras husitas. Esas guerras fueron muy violentas, costó muchísimo someter a esas personas porque ahí se mezclaron cuestiones que tenían que ver con lo religioso y lo social. Algo muy similar como lo que le va a pasar a Alemania con la presencia de Martín Lutero en el momento que ya se desarrolle como tal la reforma. Bien, pasamos entonces ahora al desarrollo y las respectivas características de este fenómeno que vamos a destacar. La reforma se va a producir fundamentalmente en tres grandes lugares, en tres grandes escenarios. La reforma protestante se da en primer lugar en Alemania con el monje Martín Lutero, que él comienza el proceso de rebelión en 1517. Luego ese proceso se va a extender a Suiza, donde va a comenzar un predicador llamado Ulrico Zwinglio, pero él muere y quien va a tomar la lucha reformista o protestante en Suiza va a ser un teólogo francés llamado Jean Calvin, que se va a convertir en la figura central de lo que se conocerá luego como el calvinismo. Y posteriormente en Inglaterra había tomado cuerpo una disidencia contra la Iglesia Católica iniciada por el propio rey de Inglaterra, Enrique VIII. Aunque cronológicamente la primera es la de Lutero, la segunda es la de Enrique VIII y la tercera vendría a ser la de Calvino, generalmente en la historia se tiende a agrupar primero a Lutero, luego a Calvino y finalmente a Enrique VIII con el anglicanismo, porque inmediatamente de haber surgido la reforma en Alemania, el segundo país que fue influenciado fue Suiza. Y vamos a explicar rápidamente en lo que podamos esas cuestiones. Entonces, bueno, aquí hicimos un cuadro para explicar con detalle estos puntos. La primera reforma, como pueden ver acá, es el luteranismo. Evidentemente esa iglesia no se llama luteranismo. El mismo Lutero decía que no se llamen luteranos porque él no estaba creando una religión. La religión era cristiana. Él era un seguidor de Cristo. Entonces, por favor, le pedía a sus seguidores que no se llamaran luteranos. ¿Cuál es el nombre oficial o el nombre que ellos consideran que se llama? Es Iglesia Evangélica. Nosotros aquí en Venezuela acostumbramos a llamar a todos los protestantes, a todos los que no son católicos, los llamamos evangélicos. Y es un error. Pero el nombre de Iglesia Evangélica fue el que asumió Lutero porque él justificó todo en los libros del Evangelio. ¿Cuándo comienza esto? Eso comienza en 1517, cuando Martín Lutero publica en la Catedral de Wittenberg un escrito contra el papado. Y en el año 1522, cuando él publica el Nuevo Testamento traducido en alemán y él se niega a retractarse, estos son los años de inicio del movimiento. No es que dura esto, sino yo coloqué aquí el año de inicio, eso se va a seguir extendiendo. Obviamente se desarrolla en Alemania y el fundador del movimiento es Martin Luther. Aunque él se llamaba Martin Luther, él se cambia al nombre a Martin Luther y nosotros en español le llamamos Martín Lutero. ¿A dónde termina expandiéndose esa iglesia religiosa? Al norte de Alemania. Todo el norte de Alemania es protestante de mayoría luterana. Lo mismo que en Dinamarca, en Noruega y en Suecia, en Finlandia y en los países del Báltico, sobre todo Lituania y Estonia. Del luteranismo van a surgir algunos grupos, ya sea paralelos o prácticamente influenciados por ellos, como son los anabaptistas. De ellos van a salir dos grupos que se llaman los menonitas y los amish. Y también va a surgir o se va a inspirar la llamada iglesia pentecostal. Bueno, luego en Suiza
en 1525 había surgido la predicación de Ulrico Zwinglio, pero Zwinglio va a morir en una batalla enfrentándose contra los católicos porque Suiza entró en una guerra civil, y el que va a continuar la reforma va a ser un teólogo francés, Juan Calvino. Él no estaba de acuerdo con la predicación exactamente de Ulrico Zwinglio, pero cuando él finalmente llega a Ginebra en 1541, comienza su dominio en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Bueno, esta cuestión que tenemos acá nos habla de que Suiza va a ser el epicentro de esta reforma. Comienza en el año 36, cuando Calvino publica en Francia un libro sobre la institución de la religión cristiana. Luego, en el año 41, es cuando él puede volver a Ginebra, y ahí comienza su dictadura religiosa allí, y donde va a expandirse, aparte de Suiza, parte de Francia se va a ver muy influenciada por sus ideas. Luego toda Holanda prácticamente, Escocia y las colonias inglesas de Norteamérica. Muchas de esas colonias van a verse influenciadas. ¿Por qué? Bueno, porque las iglesias bautistas, pentecostales, los llamados puritanos o los hugonotes en Francia, que eso es una palabra con la cual se identificaban los protestantes calvinistas en Francia, y los pentecostales, todas estas iglesias van a tener un origen en Juan Calvino. Por último, tenemos acá lo que corresponde al anglicanismo, que es la iglesia de Inglaterra. Se le llama anglicanismo porque en este caso es la iglesia formada en Inglaterra, se llama así, Iglesia de Inglaterra o Comunión Anglicana. Es por supuesto en Inglaterra, comienza en este año 1531, como ustedes pueden ver, prácticamente después del inicio de Lutero es la que sigue. Él deseaba divorciarse, no se le concede el divorcio, es todo un caos entre él y el Papa. Eso va a generar, por supuesto, un conflicto que lo vamos a explicar más adelante. Enrique VIII, este rey, llamado en inglés Henry the Eighth, Henry the Eighth, octavo, Tudor, Enrique VIII Tudor, que plantea él, bueno, el rey debe ser la cabeza de la iglesia, y ellos, bueno, van a controlar toda Inglaterra. Irlanda del Norte va a ser el primer lugar donde se va a expandir su doctrina, y luego las colonias inglesas, tanto de América como de Asia y África. Todas las colonias inglesas van a tener justamente una iglesia anglicana. Y los grupos que conocemos como los metodistas, los adventistas o los cuáqueros van a ser grupos que fundamentalmente se van a ver inspirados en la iglesia protestante para todo lo que corresponde para surgir. O sea, de alguna manera, con la aparición de la Reforma Protestante en 1517, se va a dar, por supuesto, un cambio en la concepción religiosa. Ya no va a estar todo concentrado en lo que diga la Iglesia Católica, sino que de estas tres iglesias fundacionales, de estos tres grandes grupos, van a ir surgiendo distintas ramificaciones, distintos grupos que van a ir interpretando la fe cristiana de una forma muy diferente, a veces entre sí, no solamente de lo que diga el cristianismo de la Iglesia Católica en Roma, sino hay diferencias entre el luteranismo y el calvinismo, y también hay diferencias entre el calvinismo y el luteranismo y la iglesia anglicana, que justamente va a tomar varios esos elementos. Entonces, bueno, el desarrollo como tal es un poco extenso y lo vamos a dejar para otro video, porque la intención es tratar de ahora hacer videos un poco más cortos, que sean un poco más sintéticos y no se alargue mucho, no solamente porque puede ser un poco incómodo y desagradable estar oyendo una hora de contenido, sino también porque cuesta mucho en las condiciones de Venezuela poder hacer la carga de estos videos, porque la conexión de internet en Venezuela es sumamente lenta, y además en las condiciones actuales de este año 2020 hay abundantes cortes eléctricos que dificultan poder colocar la información
de manera puntual, de manera rápida. Y bueno, mis alumnos necesitan esta información en el mayor tiempo posible, en el menos tiempo, y cuesta poder hacerlo. Entonces bueno, esta primera parte ya vimos entonces la definición, las causas y los antecedentes y los primeros rasgos del desarrollo. Continuaremos en el siguiente video explicando con mayor detalle el desarrollo, las características de la doctrina de estas tres principales iglesias protestantes y finalmente las consecuencias que va a dejar este movimiento. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.